¿Qué tal? Seguimos con esta doctrina audiovisual y ahora toca el turno del régimen de regularización de deudas, digamos que ha sido introducido en la ley 27260. Este régimen de regularización de deuda es mucho más amplio que obviamente lo que ya el doctor Gabriel Ludeña se había referido a un plan de facilidad de pago, porque hay una reducción de intereses y hay una quita de sanciones. Primer cuestión central, la quita de sanciones no solamente son las pecuniarias o aquellas que están reguladas en la ley 11683, sino también, y esto es muy importante y seguramente será un éxito esta regularización en el sentido de acogimiento de muchos contribuyentes que pueden tener o que ya tienen iniciadas acciones penales. Entonces, digamos, esta regularización por ley 27260 no solamente permite pagar en cómodas cuotas, en muchas cuotas, digamos, eventualmente la deuda que se posea de capital, sino que también va a reducir buena parte de los intereses resarcitorios, eventualmente intereses punitorios, que son aquellos que el fisco comienza a devengar a partir de que inició la ejecución fiscal, sino que reduce sanciones que pueden estar obviamente latentes. La ley dice que esas sanciones no tienen que estar firmes, pero a su vez tiene una ventaja adicional que elimina, porque es una verdadera amnistía desde el punto de vista penal, cualquier cuestión que esté tipificada en la Ley Penal Tributaria 24769. Entonces, a ver, repasemos lo que está previsto en la ley. En la ley está previsto un amplio régimen de regularización, que ingresen todas aquellas deudas o digamos, todos aquellos conceptos que se adeuda por parte de los contribuyentes o responsables, cuyo acreedor es la AFIP. Decimos esto porque la propia ley excluye algunos conceptos que se declaran, digamos, ante aplicativo de AFIP, como pueden ser los aportes y contribuciones de obra social, que no ingresan en este régimen de regularización. Esto es una constante porque esos aportes a entes, podríamos decir, autárquicos o autónomos en sí al Estado, tienen su propia, tienen su propio formato de forma de pago muchas veces, y a su vez no es una potestad del Estado regular esa clase de aportes o contribuciones a obras sociales. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, acá el legislador con buen tino lo dejó de lado. Otra cuestión que tampoco puede ingresar al régimen de regularización se vincula con los aportes o con las cotizaciones a la ley de riesgo de trabajo. Digamos, también porque hay un régimen autónomo al respecto y son cuestiones más allá que, reiteramos, se declaran en los aplicativos de AFIP, en los formularios oficiales, podríamos decir electrónicos de AFIP, y digamos los pagos se hacen de la misma forma. En este caso, puntualmente, no es una obligación propiamente tributaria, con lo cual el legislador ha decidido también dejarla de lado. Ahora, lo que nos llama la atención es que, y esto se ha hecho vía la resolución general de AFIP que ha regulado este régimen de regularización, que es la RG 3920, ha excluido los aportes de seguridad social vinculado con el personal doméstico. Hecho que nos parece bastante llamativo esta exclusión, porque casualmente en un régimen de regularización amplio, donde ingresan deudas de autónomos, donde ingresan deudas por aportes previsionales, es decir, retención realizada por el empleador que no han sido depositadas, nos llama la atención, digamos, esta limitación. El resto de las limitaciones, bueno, son bastante lógicas y en algún caso la propia reglamentación generada por AFIP por esta resolución general que hemos comentado 3920 ha entendido que, supongamos, los pagos a cuenta de tributos se pueden regularizar, pero le ha puesto cierto límite o cierta restricción al respecto, evitando que se generen algunas situaciones inequitativas o de especulación por parte de los contribuyentes. Pero bueno, en este régimen de regularización van a entrar todos aquellos, obviamente, tributos que administra, que recauda la AFIP.
con una particularidad, que es la siguiente. El beneficio está dado en que, por principio general, el capital es intangible. Es decir, lo que se adeuda de impuesto determinado original es lo que se tiene que regularizar. Pero hay un tope a la aplicación de intereses, tanto sean resarcitorios como punitorios. Ese tope está dado por la antigüedad de la obligación. Ejemplo, obligaciones devengadas año 2015 o eventualmente año 2016, ¿por qué? Porque se pueden regularizar obligaciones que están vencidas al 31 de mayo del año 2016. Es decir, todas las obligaciones vencidas hasta el 30, originalmente, que tenga fecha de vencimiento original hasta el 31 de mayo del año 2016, se pueden regularizar sin ningún tipo de inconveniente. Hemos dicho el tema de los topes de intereses. Deuda año 2015 o año 2016 tiene un tope de interés máximo del 10% calculado sobre el capital. Después eso se va incrementando. Deudas que son del año 2013-2014 va un 25% del capital. Deudas de los 2 años anteriores, que serían 11 y 12, el tope del 50%, y deudas, digamos, anteriores al 2010 o del año 2010, tienen el tope del 75%. ¿Cómo se calcula esto? Se toma la deuda original, se le van a aplicar los intereses que corresponda conforme la regulación normal de AFIP para calcular esta clase de intereses, ya sean punitorios, que es cuando se inició un juicio, o resarcitorios, que cuando obviamente no hay juicio todavía iniciado, simplemente por la mora. Y todo aquello que exceda los porcentajes que hemos dicho quedan condonados. Es decir, todos los intereses están perdonados. Entonces, deudas muy viejas, digamos, que obviamente no están prescriptas, que pueden estar siendo perseguidas por la AFIP, supongamos que están en juicio de ejecución fiscal, va a ser un beneficio importante para el contribuyente para esas deudas antiguas. Hay una particularidad al respecto que nos llama la atención en forma bastante poderosa, que no hayan advertido estas circunstancias las autoridades tanto legislativas como del Ejecutivo, es que cuando admite la regularización de las deudas, cuando da esta opción de regularización, permite pago al contado con una quita o pago en cuotas con un anticipo que, bueno, puede oscilar del 5 al 15%. Ahora veremos esa cuestión de la regularización. Lo que nos llama la atención acá es que para deudas nuevas, para deudas que no son tan antiguas, digamos, ejemplo, deudas del año 2015 o del año 2016, pero digamos en el caso concreto deuda del año 2016, se puede regularizar de contado con una quita sobre todo el importe que se va a regularizar del 15%. Entonces, ¿qué situación se puede producir? Que los intereses resarcitorios, obviamente sean menor a ese 15%, la norma dice que del pago al contado hay una quita del 15%, por lo tanto se podría estar afectando la tangibilidad del capital, es decir, del importe original adeudado, en este pago de contado se le estaría aplicando indirectamente una quita sobre el capital. No da la sensación que esta haya sido la intención del legislador, pero bueno, en la instrumentación se podría llegar a dar casos extremos con deuda que no es antigua, es decir, con deuda muy nueva, que se genere esta situación. A ver, ya hubo un adelanto con respecto a esta cuestión por parte del doctor Ludueña cuando habló de las exclusiones de los sujetos que no pueden regularizar, digamos, por este plan de pagos. Básicamente se proyectan sobre todos aquellos sujetos que están condenados, es decir, que tengan condena penal tributaria o que tengan condenas por delitos comunes que se conecten con esta cuestión tributaria, para aquellos sujetos que obviamente se han sido declarados en estado de quiebra, sobre los cuales no se dispuso la continuidad. Bien, la ley, digamos,
restringe la posibilidad de acceso a esta moratoria, pero a casos muy extremos donde efectivamente haya sentencia firme. Hay una cuestión bastante particular con, digamos, las obligaciones. Hemos dicho que tienen que estar vencidas al 31 de mayo, pero muchas veces las obligaciones, los incumplimientos por las obligaciones traen acarreados sanciones. Sanciones que el fisco puede aplicar directamente en sede administrativa, tanto por incumplimiento de carácter formal como por incumplimiento material. Ya algo hemos dicho al respecto, en el sentido de decir, bueno, esto elimina las sanciones. Es una amnistía también de carácter administrativo. Todo aquel sujeto que entra a este plan de regularización, tenga o no en proceso de juzgamiento una infracción, quedaría despenalizado. ¿Qué es lo que dice la norma? Que por todas aquellas infracciones, digamos, que se hayan cometido antes del 31 de mayo y que el contribuyente regularice, va a quedar obviamente despenalizado. Pero, digamos, va un poquitito más allá y establece que cualquier infracción de carácter formal, si antes que venza digamos, la fecha de vigencia de esta moratoria, de esta regularización, que es el 31 de marzo del año 2017, se subsana esa obligación formal, ese hecho queda despenalizado. ¿Cuál puede ser una obligación formal? Ejemplo, el fisco solicita que se envíe cierta información, como puede ser lo que comúnmente se conoce como el balance en PDF. Bien, un contribuyente que no envió el balance en PDF, si lo estuviese enviando antes del 31 de marzo del año 2017, esa falta formal, ese deber, digamos, de colaboración con información propia, quedaría despenalizado. Entonces, no interesase desde cuándo se cometió la infracción, siempre y cuando, reiteramos, sea anterior, digamos, ese cometido de infracción al 31 de mayo del año 2016. Una cuestión que genera a nuestro entender, o por lo menos a mi entender, una flagrante inconstitucionalidad del decreto reglamentario de esta ley, que es el 895 del 16, está dado en dos artículos que son bastante polémicos, el 17 y el 26. ¿Qué dicen estos artículos? Se van a referir en el decreto reglamentario, que es un decreto ómnibus, que reglamenta toda la parte fiscal de esta ley 27260, el primero a que si un contribuyente rectifica declaraciones juradas y exterioriza bienes en esa rectificación de declaraciones juradas, se va a considerar a los fines de esta regularización que esa deuda que se está declarando no es vencida al 31 de mayo del año 2016. ¿Qué significa esto? Que esa diferencia que arrojase la declaración jurada rectificativa no puede ingresar por este régimen de regularización de deuda. Tendría que ingresar eventualmente, si es posible, si la condición subjetiva así lo permite o alguna otra cuestión no lo impide, por el régimen de exteriorización. Esto ha tenido una intención no legislativa, sino ejecutiva, es decir, del Poder Ejecutivo, de decirle al contribuyente que no especule entre, digamos, sacar un cálculo y decir ¿qué me conviene? Ingresar al blanqueo, exteriorizar el bien y pagar desde el 5 al 15%, o rectificar declaraciones juradas determinativas patrimoniales, caso típico del impuesto sobre los bienes personales, cuando considere que el origen de esos fondos, cuando se generaron, está prescripto, y decir, bueno, hago la cuenta,
tomo una planilla de Excel, ¿qué es lo que me sale más barato? Rectificar todos los años no prescriptos e ingresarlo por moratoria o adherir al blanqueo. Entonces, ¿qué hizo el Poder Ejecutivo? Obturó, censuró esa posibilidad y dijo, o va por exteriorización o directamente, si quiere, rectifique la declaración jurada, pero no va a tener la posibilidad de los beneficios de esta moratoria. Eventualmente le quedará o pagar de contado o pagar en algún plan de pagos vigente que no tenga beneficio. Pero, como si esto fuese poco, en el artículo 26, después lo que terminó diciendo es, cualquier declaración jurada que se presente, aunque fuese original, si exterioriza bienes, por ese saldo que está exteriorizando de bienes, no puede ir, digamos, por esta regularización. Tendrá que ir, reiteramos, o por el sinceramiento, o por el blanqueo, o, digamos, pagar sin los beneficios de este régimen de regularización. Esto como idea del Ejecutivo puede estar bien en el sentido de direccionar el éxito del blanqueo para evitar esta especulación. Pero ¿con qué situación jurídica especial nos encontramos? Con que esa restricción no está contenida en la ley. Por lo tanto, a mi entender, esta obstrucción a la posibilidad de optar, esta vía optativa que contiene la ley porque no dice nada en contrario y que sí obtura al Poder Ejecutivo, es inconstitucional por la sencilla razón que hay una violación, una transgresión a la jerarquía normativa. Es obvio que una ley tiene mayor jerarquía que un decreto. Más allá que estamos en un régimen de excepción, esa excepción o esta cuestión especial, por principio de legalidad en materia tributaria y en materia sancionatoria, no ha sido incorporada por el legislador. No ha sido diseñada por el legislador, sino por el reglamentador. La cuestión acá es encontrarle cuál es exitosamente, digamos, antes de que venza de que se presente el 31 de marzo, digamos, de que vence el acogimiento a la moratoria, la vía procesal idónea para que un contribuyente tenga una acción declarativa a su favor, tenga un fallo firme y pueda acogerse a la moratoria sin ningún tipo de inconveniente. ¿Por qué? Porque esto también eventualmente puede tener alguna repercusión penal si la moratoria se considera decaída porque el contribuyente había rectificado declaraciones juradas e igualmente ingresó. Bueno, a ver, ¿cómo se regularizan estas deudas? Ya lo hemos anticipado, es decir, va a haber una consolidación de todo aquello, digamos, que el contribuyente adeuda. La normativa reglamentaria de AFIP permite que haya más de un plan, es decir, zanjando algunas viejas discusiones que se daban en otras moratorias o en otros planes de facilidad de pago, acá permite que haya, digamos, más de un plan de pago. Siempre y cuando, obviamente, el plan original se esté cumpliendo y, digamos, se haya cumplimentado con todos los requisitos que se solicitan al respecto. Hay también ahí una cuestión que consideramos excesiva en la reglamentación, porque dice que aquel contribuyente que inicia un trámite tiene que realizar un pago a cuenta. Realiza el pago a cuenta y después no termina el trámite, ese pago a cuenta que realizó no solo genera que el plan no se haya consolidado, por decirlo de alguna manera, es decir, que el plan no esté vigente, sino que también ese pago que realizó no va a ser considerado ni para el próximo plan de facilidad de pago que quisiera hacer bajo los mismos términos de esta ley o como un pago a cuenta. No va a ser considerado a ningún efecto. Eso está en la reglamentación. Es una sanción muy fuerte para aquel contribuyente que inicia el plan de pagos y después obviamente no termina de realizar todo el circuito administrativo para su respectiva consolidación, pero entendemos que ese pago no tiene causa y podría ser por lo menos pasible de repetición. Entonces, acá quizás señalamos otro exceso más en la reglamentación por parte del fisco, que bueno, digamos, en un exceso de celo
de que los contribuyentes cumplan y no inicien un plan, la carga del plan, hagan el pago a cuenta y después, obviamente, no termine ese trámite, ha puesto lo que se llama comúnmente una sanción anómala. Bien, decíamos, el contribuyente regulariza la deuda, consolida y va a tener distintas opciones para el pago. Una, ya la adelantamos, pago de contado, tiene una quita del 15%. Quizás no sea lo más difundido en plaza hoy por hoy. La otra cuestión es que el contribuyente, depende de la calificación que tenga, de micro o de pequeña empresa, tenga la posibilidad de acceder a un pago a cuenta del 10% de la deuda y a 90 cuotas de financiamiento. El pago a cuenta y las cuotas de financiamiento no pueden ser inferiores a 500 pesos. La otra alternativa es que el contribuyente no califique ni como micro ni como pequeña empresa, sino que obviamente esté calificando fuera de este ámbito, tenga que realizar un pago a cuenta del 15% y tenga la posibilidad de 90 cuotas. Lo que pasa es que esa financiación de cuotas con relación al caso del micro y la pequeña está dado que se va a tomar como referencia para la financiación de cuotas la tasa promedio pasiva, la tasa pasiva promedio del Banco Nación. Pero, bien, en un caso va a haber un tope del 1,5% y en el otro caso no. Por lo tanto, podría haber una diferencia no muy sustancial en el interés de financiamiento. La otra alternativa que van a tener todos los contribuyentes es realizar un pago a cuenta del 5%, califiquen o no, donde quieran calificar, y hasta 60 cuotas. Siempre con esta limitación que el pago a cuenta y las cuotas no pueden ser inferior a 500 pesos. Situación de trabajadores autónomos. La situación de los trabajadores autónomos es bastante particular. ¿Por qué? Porque no solamente hay una deuda, digamos, con el fisco, sino que también esa deuda se convierte en beneficio. Esto es una contribución especial en el sentido que le va a permitir llegar a un haber jubilatorio porque puede computar esos años como aporte. Entonces, ¿qué ha previsto la ley? La ley lo que ha previsto específicamente es la cuestión de decir, bueno, se va a ingresar el importe de la cotización que corresponda sin intereses. Pero hay una particularidad en autónomos. ¿Qué cuál es? La particularidad es que ese importe va sufriendo actualizaciones o potenciaciones a partir de los incrementos previsionales. Entonces, es cierto que no se van a aplicar, se van a condonar los intereses resarcitorios o punitorios, digamos, que contenga esa deuda. Pero la deuda en sí no va a ser a valor histórica, a valor del devengamiento original, sino que se van actualizando conforme la situación de revista del autónomo al importe vigente al momento de la regularización. Esto es una cuestión a tener en cuenta porque, bueno, por el autónomo saca la cuenta, digamos, de cuánto era lo que debía en su momento y en realidad siempre esas deudas se potencian conforme el aumento de los saberes previsionales. Bueno, hemos dicho que el 31 de marzo es el fin para el acogimiento. Los efectos de la moratoria, digamos, producirá la extinción de la acción penal, es una verdadera amnistía. La caducidad del plan de facilidad de pago obviamente va a llevar a la reanudación de las acciones penales, de los juicios, y como ya se había dicho, el acogimiento implica, por un lado, suspensión del corrimiento de la prescripción a favor del contribuyente, y en otros casos también tiene previsto que sea una causal de interrupción. Bien, no nos queda muy claro, digamos, caso por caso, o por qué dijo esto el legislador, hubiese alcanzado con suspensión, pero bueno, fue bastante redundante al respecto.
la última cuestión, digamos, para terminar con este tema es, se permite la regularización de deudas prescriptas. Esto parece un tema menor, pero no lo es para aquellas situaciones que eran bastante conflictivas en anteriores regularizaciones, en el sentido que el fisco, desde el punto de vista contencioso o administrativo, digamos, puede tener sus facultades prescriptas para determinar deuda. Pero esa deuda virtual, podríamos decir, digamos, porque tiene sus facultades tributarias prescriptas, pueden superar la condición objetiva de punibilidad prevista en la ley penal tributaria. Y en los casos de evasión agravada, la prescripción en materia tributaria es de 9 años, mientras que en materia penal tributaria es de 9 años, mientras que en materia tributaria puede ser de 5 años, que es lo que establece la ley, con un alargue conforme la forma en que se cuenta. Entonces, ¿qué podía llegar a suceder? Casos en donde la acción penal no estaba prescripta, pero sí la acción administrativa, la acción contenciosa administrativa podría estar prescripta. Entonces, la ley, en este caso, es muy claro y termina diciendo, bueno, mire, ese contribuyente puede regularizar la deuda y beneficiarse, supongamos, con la extinción de la acción penal. Se está utilizando como última caja recaudadora la acción penal que todavía está en pie para que el contribuyente regularice esa deuda y se olvide de la cuestión. Bien, creo que con esto hemos dado un pantallazo de lo que puede ser lo más importante en materia de regularización. Última cuestión. Los agentes de retención y de percepción también pueden regularizar sus deudas, ya sea por retenciones que omitieron o por retenciones que practicaron y no ingresaron. En este último caso se lo va a despenalizar, siempre y cuando obviamente cumplan íntegramente con las obligaciones. Y nos parece que esta moratoria, con este importante plan de facilidad de pago que viene anexo, seguramente va a generar que muchas cuestiones contenciosas, tributarias y también penales, se vayan resolviendo, no por la acción propia de la justicia, sino por esta situación especial. Así que bueno, esto ha sido todo con respecto a este tema y bueno, espero que haya sido útil. Bueno, ingresamos a este módulo en donde vamos a tocar dos cuestiones vinculadas con la ley 27260 que hacen un complemento de lo que es el régimen de blanqueo, de exteriorización y el de regularización. ¿Cuál es este complemento? La creación de dos figuras, una prevista en el título 3 del libro 2, que es la figura de buen contribuyente. Digamos, muchos consideran que esta es la primera ley que beneficia, haciendo un acto de justicia y de equidad, a aquellos contribuyentes que han cumplido correctamente sus obligaciones, en contra de aquellos que, entre comillas, se benefician con un régimen de blanqueo o con un régimen de regularización de deudas. Entonces, bien, pareciese muy sana esta política legislativa de darle un premio o de darle un beneficio a aquel sujeto que obviamente siempre ha cumplido con sus obligaciones o por lo menos no está en la situación de incumplimiento de aquellos que pueden regularizarla tanto por título 1 como por título 2 del libro 2 de la ley 27260. La primera figura que tocamos es beneficios para contribuyentes cumplidores o buen contribuyente. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice que los contribuyentes que hayan cumplido con sus obligaciones tributarias, acá destacamos obligaciones tributarias, es decir, tienen que haber tenido obligaciones tributarias tuvieron que haber estado alcanzados con obligaciones tributarias correspondientes a los dos periodos fiscales inmediatos anteriores al año 2016, para las personas humanas 2014-2015, para las personas jurídicas habría que ver cuándo cierran estado contable. Van a tener beneficios
¿Cuáles son los beneficios que van a tener si son cumplidores? Y ahora vemos los requisitos para ser cumplidor. La exención por 3 años del impuesto sobre los bienes personales. Hay que recordar que el impuesto sobre los bienes personales sufre un cambio bastante importante, también por medio de esta ley 27260. Básicamente se va a tener que pagar a partir de los 800.000 pesos de base imponible en el año 2016, después eso va a ir aumentando a 950.000 pesos al año posterior y a 1.050.000 en el año 2018, y se va a pagar, yo había dicho base imponible, en realidad se van a deducir siempre este importe de 800.000 pesos o 950.000 o 1.050.000 de la base total del impuesto. Se vuelve al concepto de mínimo no imponible, que técnicamente es un máximo no imponible, digamos. Hasta 800.000 pesos no se va a pagar el impuesto. La antigua redacción de la ley de bienes personales lo que establecía era que había un mínimo exento, que era 305.000 pesos. Se pasaban los 305.000 pesos, se pagaba por todo. Bien, ahora se vuelve a la vieja fórmula de descontar importe sobre el total de montos de bienes. Esto es un cambio importante. Esto es un cambio importante porque le da progresividad. Y otra cuestión es que las alícuotas van a ser únicas y van a ir disminuyendo con el tiempo. En el año 2016 va a ser del 0,75, en el año 2017 el 0,50, en el año 2018 va a terminar siendo el 0,25 de ahí para adelante. Estaba previsto originalmente derogarlo a este tributo, pero al final la modificación legislativa no llegó a tanto y va a seguir vigente hasta que los legisladores así lo decidan. Hemos dicho que el buen contribuyente va a quedar exento de este impuesto. La exención es objetiva. Esto se va a dar para contribuyentes que quizás venían tributando 10.000 pesos por año, hasta contribuyentes que pueden tributar cifras astronómicas de este tributo. Y la exención es, calificando como buen contribuyente, total. Bien, ¿cuándo van a calificar como buenos contribuyentes? Bueno, en primer lugar, que hayan cumplido con sus obligaciones tributarias por los periodos personas físicas 2014-2015, las personas jurídicas, como habíamos dicho, hay que ver la fecha de vencimiento del ejercicio comercial, que a su vez es el fiscal. Tienen que estar al día con sus tributos, no tener deuda que sea ejecutable. ¿Por qué? Porque las condiciones son no poseer deuda ejecutable o no tener deuda ejecutable, tampoco tuvieron que haber sido ejecutados fiscalmente y tampoco tuvieron que haber sido condenados con una condena firme por multas por defraudación. Es decir, no le tuvieron que haber aplicado multas por defraudación fiscal. Todo esto en los 2 ejercicios anteriores al que califica el buen contribuyente. ¿Cuándo califica el buen contribuyente? En el año 2016. Los 2 ejercicios son 2014 y 2015. En los ejercicios que cerraron 2014 y 2015, el contribuyente en esos 2 periodos no tiene que tener deuda, no tiene que tener condena, no tuvo que haber sido condena por multa por defraudación y no tuvo que haber sido ejecutado fiscalmente. Tampoco tuvo que haber adherido a regímenes de exteriorización voluntario, como el contenido en la ley 26860, ni a regímenes de regularización de deudas, y tampoco, algo que se había puesto hace unos meses atrás muy en el tapete periodístico, haber sido beneficiado por planes de pago especiales que están regulados en el artículo 32 de la Ley de Procedimiento.
esos famosos planes que puede dar excepcionalmente el administrador federal. Bien, si tiene un plan de esas características, no va a ser considerado buen contribuyente. Por suerte son pocos los que tienen esos planes, digamos, tan beneficiosos de pago, otorgados, digamos, por el administrador federal, con lo cual, bien, el grueso de los contribuyentes podrían estar cumpliendo con estos requisitos. Si lo cumplen, reiteramos, si lo cumplen, el contribuyente va a quedar exento de un impuesto que para algunos por ahí no es un monto significativo, pero para otro tipo de contribuyente sí, en el sentido que en los últimos tiempos el impuesto sobre los bienes personales, digamos, se ha transformado en un impuesto que ha alcanzado a un buen universo de contribuyentes. A ver, algunas cuestiones que son operativas. La primera cuestión operativa es que actualmente la AFIP dispuso en su página la posibilidad que el contribuyente se autocalifique como buen contribuyente e inicie, podríamos decir, este trámite. Se le exigen una serie de requisitos como tener domicilio fiscal electrónico, algo que nos parece un exceso porque el domicilio fiscal electrónico está regulado en la ley de procedimiento como un domicilio opcional del contribuyente, voluntario, de adhesión voluntaria, y acá se lo hace obligatorio. A su vez que informe un mail, que informe un número de teléfono, bien, y después se le dice, bueno, mire, usted puede iniciar este trámite, si es calificado como buen contribuyente, va a tener también la ventaja de no tener que pagar los anticipos del impuesto del propio año 2016, que ya están corriendo y ya han vencido 2, digamos, al momento de esta charla. Por lo tanto, bien, acá lo que se va a necesitar, y no sabemos si el fisco lo va a hacer de esta manera, un acto expreso de reconocimiento de buen contribuyente, que sería reconocimiento de exención. Y hacemos hincapié en esto porque, teniendo alguna experiencia anterior, la falta de reconocimiento expreso va a llevar a muchas controversias en la relación fisco-contribuyente, en el sentido que el contribuyente va a considerar que estaba exento del impuesto y el fisco puede ser que en algún momento detecte una deuda por algún periodo, alguna cuestión en el sistema de cuentas tributarias, etcétera, algún anticipo no pagado que se subsumió en una declaración jurada pero que se deben los intereses, digamos, alguna interpretación que se haga de ese estilo. Uno entiende que esto va a ser bastante amplio y también hay una eliminación de intereses si el capital está pago, dice la ley 27.260, para aquellas situaciones de demora en el pago de intereses y un capital congelado, un capital ya cancelado al momento de vigencia de estas normas. Cualquier cuestión que fuese detectable por parte del fisco podrá generar en próximos periodos el decaimiento de esta exención. Ahora, si esta exención no es otorgada con acto expreso, acá va a haber un problema. Tenemos que recordar lo siguiente: por ley de procedimiento administrativo, la falta de contestación ante un pedido, y nosotros entendemos que el ingreso a la página es un pedido de exención, la falta de contestación expreso por acto administrativo del fisco implica que se ha denegado esa solicitud. Por lo tanto, los asesores tendrían que estar atentos a esta situación y eventualmente, para contribuyentes que tengan una magnitud que se considera trascendente, si no hay respuesta por parte del fisco, solicitar un pedido de pronto despacho. Solicitar presencialmente un pedido de pronto despacho. Y ante la falta de respuesta al pronto despacho, bueno, se abriría la posibilidad eventualmente de acudir en amparo por mora ante el Tribunal Fiscal. Ahora, supongamos que el fisco no lo declara exento al contribuyente. Bien, ahí va a haber un acto expreso. Va a tener un costo fiscal esta cuestión y el contribuyente podría argumentar de que, supongamos, él estaba al día o no fue condenado con condena firme por multas por defraudación, etcétera. Se puede dar alguna cuestión controvertida con el fisco. Bien, si está el acto expreso, la vía recursiva sería
la residual del artículo 74 del decreto reglamentario. El artículo 74 del decreto reglamentario de la ley de procedimiento prevé un acto impugnativo o impugnatorio contra cualquier decisión tomada en la FIP. Eventualmente después esto permite la judicialización de esa situación si es que se sigue manteniendo esa postura por parte del fisco. Pero reiteramos, esto no nos parece una cuestión menor, no solamente por los montos, sino también por las alternativas o situaciones procesales que se pueden plantear. Muchas veces se hace esta solicitud, el contribuyente ante la falta de respuesta va a decir, bueno, está bien, me considero que la FIP no me dijo nada, está todo bien, y si la FIP no aclara debidamente esta situación, donde da la sensación que no tendrá mucho interés de aclararlo porque va a quedar comprometida en una cláusula cerrojo para el futuro, si lo deja abierto, bien, puede quedar una situación abierta de controversia. Bien, esto con respecto a la cláusula de buen contribuyente. Reiteramos, se exime de impuestos sobre bienes personales, el tema es que no hay que tener deuda, no hay que haberse acogido a regímenes de plan de facilidad de pago especiales, a régimen de regularización en los últimos 2 años, no haber sido condenado con multa por defraudación y tampoco haber sido ejecutado fiscalmente. Se puede dar la situación de alguna ejecución fiscal muy vieja, bien, que si no está dentro de este periodo de 2 años, obviamente permitiría que el contribuyente califique como buen contribuyente. Ahora, hay otra figura que se presenta, que es la de confirmación de datos, donde la doctrina ha dicho cláusula tapón. ¿Por qué se produce esta situación de confirmación de datos o cláusula tapón? Porque el legislador, acá hay que reconocerle el buen proceder, ha intentado igualar la situación de aquel contribuyente que entra al blanqueo con respecto a aquel otro contribuyente que siempre declaró bien sus bienes y no puede ingresar al blanqueo porque no tiene ningún bien sin declarar. ¿Por qué decimos esto? Porque el contribuyente que ingresa al blanqueo, y ese blanqueo no se le cae, conforme, digamos, el decreto reglamentario, el artículo 16, que establece, digamos, unos montos por el cual, si se detectase algún bien o alguna diferencia, el mismo implicaría que el blanqueo, la exteriorización de bienes igualmente quedase en pie, tiene cláusula tapón porque se libera conforme al artículo 46. Es decir, todo tipo de eventual deuda impositiva que podrían generar los bienes que están blanqueándose, implica que el fisco no puede perseguir eventualmente esas deudas que se han generado por el bien que se blanquea. ¿Qué significa esto? Un sujeto hoy, vamos a un ejemplo, blanquea una deuda que tiene, una cuenta bancaria que tiene en el exterior por $200.000. El bien tiene una fecha de preexistencia, 22 de julio. ¿Cuál era el saldo? $200.000. ¿Pero qué pudo haber pasado en esa cuenta? Puede tener una historia negra. Es decir, pudo haber tenido en algún momento $1 millón, en otro momento 500.000, en otro momento 100.000. Se le fue agregando y se le fue sacando. Bien, ¿qué dice la ley de blanqueo? Si usted blanquea correctamente todos sus bienes al 22 de julio, esa historia se borra y nunca el fisco la podría investigar. Por eso es que se habla de una cláusula tapón. Pero tiene un cerrojo, que ¿cuál es el cerrojo? Hay que declarar todos los bienes. Si le detectan diferencias que superan las que están previstas en el 16 del decreto reglamentario, se cae todo. No hay ni buen contribuyente, ni confirmación de datos, no hay absolutamente nada. Ni blanqueo tampoco. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Otro caso podría ser de un bien inmueble que ahora se blanquea, supongamos que está en Miami, pero que se lo ha dado en locación, con lo cual esas rentas tampoco fueron declaradas como renta de primera categoría proveniente de un bien del exterior. Bien, si el bien está correctamente evaluado y obviamente exteriorizado, se borra la posibilidad o se elimina la posibilidad de que el fisco pueda realizar ese ajuste. Entonces, esto es lo que permite el blanqueo. Se intentó llevar la misma figura
a aquellos contribuyentes cumplidores. ¿Quiénes son los contribuyentes cumplidores? Los que hoy no tienen bienes para blanquear, o porque se los consumieron, o porque siempre declararon correctamente. ¿En qué impuestos? Bien, en 3 impuestos, dice la ley. Impuestos sobre los bienes personales, impuesto a las ganancias, que hay una declaración patrimonial en el impuesto a las ganancias, aunque no sería obviamente determinativo, sí sería informativa, y permite el control de lo que se está determinando como impuesto a las ganancias, y el impuesto a las ganancias mínima presunta. Lo que no nos queda claro es qué pasa, esto es bastante difícil desde lo técnico, pero se podría llegar a presentar en la práctica una situación donde un bien estuviese declarado en un impuesto y no en otro. Digamos, porque son distintas las formas en que se tienen que declarar en un impuesto y en el otro, las evaluaciones que se toman, etc. Entonces nos podríamos llegar a encontrar con esa situación bastante particular. Bien, ¿qué ocurre con la confirmación de datos? El contribuyente, antes del 31 de octubre, tiene que ingresar a la página de AFIP y decir, todos los bienes que yo tengo son los que están declarados al 31 de diciembre del año anterior, siempre y cuando esa declaración jurada, original o rectificativa, se haya presentado antes del 22 de julio. Entonces, la foto es al 31 de diciembre del 2015, pero esa foto se tomó hasta, se pudo haber tomado, 22 de julio. Si se presenta una rectificativa posterior, ya no va a entrar como confirmación de datos. Tendría que ser regularización, sí, por blanqueo, tendría que ser blanqueo ya. Bien, entonces, la confirmación de datos lo que va a producir es, el que confirma se beneficia con la liberalización, con el 46, libera todo tipo de tributo, digamos, vinculado con ese bien con respecto, digamos, a la misma situación, lo equipara con aquel contribuyente que blanquea. Entonces va a ser importante que todos los contribuyentes confirmen datos. Si no confirman datos, puede ser que su situación impositiva no se altere porque está bien declarada, lo que pasa es que no van a tener este beneficio del tapón. Entonces es fundamental la confirmación de datos para todos aquellos contribuyentes que así consideren que lo tienen que hacer, digamos, para beneficiarse con esta cláusula tapón. La última cuestión con respecto a esto es que el fisco y cierta doctrina ha entendido que esta cláusula tapón es amplia. ¿A qué nos referimos que es amplia? Si un contribuyente tiene todos sus bienes correctamente declarados o eventualmente por blanqueo los declara, elimina toda clase de ajuste que pueda tener en ciernes. Y esto, a mi entender, es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque la cláusula tapón o el blanqueo se está refiriendo a bienes o a tenencias. Es decir, hoy me aparece un bien que es producto de una evasión. Ahora, si el ajuste fiscal es un ajuste técnico, ejemplo, en el impuesto a las ganancias se declararon como gastos conceptos que efectivamente fueron erogados, pero que a la luz de una fiscalización se entiende que no son necesarios, que no son pertinentes con respecto a los ingresos, no van a ser considerados gastos deducibles en el impuesto. Pero si la erogación se generó, nunca se va a poder vincular ese ajuste con eventuales bienes que se declaren o con eventuales saldos de bienes que se estuviesen declarando. Yendo al ejemplo que damos hace un rato, hoy tengo en la cuenta $200.000, pero en su momento tenía 500.000, me gasté 300.000 en distintas actividades. Bien, yo no puedo decir que esos 500.000 que tuve es producto de ese ajuste porque el origen del ajuste, la causa del ajuste, si implicó erogación de fondos, nunca me podría generar que yo tuviese bienes o tenencias producto de ese ajuste para declarar. Entonces, bien, yo personalmente
cerrando esta cuestión con respecto a este tema de confirmación de datos, lo que evaluaría es la situación particular de cada contribuyente que tiene un ajuste en ciernes. ¿Por qué? Porque si el ajuste queda demostrado técnicamente, ejemplo, ingresos no declarados que puede generar un bien, no había ningún tipo de inconveniente, se pulverizaría diciendo, bueno, mire, yo blanqueé, y si no blanqueé, tengo confirmación de datos, puedo eliminar este ajuste en ciernes porque me hubiese generado el bien que está correctamente declarado. Ahora, otra situación habría que analizarla particularmente. ¿Por qué? Porque en la relación fisco-contribuyente, siempre en estos regímenes excepcionales, encontramos situaciones donde el contribuyente quiere entrar, quiere ingresar, digamos, quiere forzar esa puerta, digamos, para quedar liberado, y la lógica nos demuestra que muchas veces las pruebas que se aporten o el sentido lógico de la situación, como en este caso decimos que se proyecta la liberalización sobre bienes, si por el ajuste no quedaron fondos que pueden generar bienes, uno entendería que esa situación no puede prosperar. Bien, bueno, espero haber sido bastante claro y con esto me parece que ya hemos dado por lo menos los lineamientos generales de la ley.